Bienvenidos a Casos Oscuros de la Matemática Antigua. Hoy, episodio número 10. A los agrimensores egipcios y el poder del Nilo. Imaginen el antiguo Egipto. El río Nilo, fuente de toda vida, serpentea a través del desierto. Sus crecidas anuales son una bendición, depositan un limo fértil que garantiza cosechas abundantes. Pero esta bendición es también una maldición. Cada año, al desbordarse, el Nilo borraba todo, no solo los cultivos, sino los límites, las parcelas, las propiedades. Cada inundación era un reinicio caótico. Las marcas que separaban la tierra de un agricultor de la de su vecino desaparecían bajo el agua y el lodo. Cuando las aguas se retiraban, dejaban tras de sí un paisaje fértil, pero también un mapa en blanco lleno de disputas potenciales. Cada año, el Nilo hacía lo mismo. Andaba fertilidad y al mismo tiempo borraba todo rastro de propiedad. En medio de este caos cíclico surgía una figura de inmenso poder, el agrimensor. Los llamaban los tensadores de la cuerda. Equipados con cuerdas anudadas, estacas y varas de medir, su tarea era restaurar el orden. Parecía un trabajo técnico, casi mundano, pero no se equivoquen. Medir la tierra después de la inundación no era simplemente trazar líneas en el barro. Era redefinir la riqueza, la estructura social y la propia autoridad del Estado. De sus mediciones dependía todo. ¿Qué porción de tierra le correspondía a cada familia? ¿Cuánto impuesto debía pagar cada uno al faraón? En función de la superficie cultivable. ¿Cómo se repartirían las herencias? Quien sabía medir después de la inundación, en la práctica, decidía quién poseía qué. No era un mero técnico, era un árbitro del destino económico de miles de personas. Su conocimiento era poder en su forma más pura y tangible. Y precisamente por eso este conocimiento no era para todos. La geometría, el saber que permitía estas mediciones precisas, no se enseñaba en escuelas abiertas como hoy. No era pública, no era escolar, era sagrada. Este saber era custodiado celosamente en los templos por sacerdotes y escribas que lo consideraban un conocimiento divino, ligado a los rituales y al orden cósmico que el faraón representaba en la tierra. El acto de medir y restablecer los límites era una recreación del orden divino sobre el caos terrenal. La geometría, por tanto, no era solo una herramienta práctica, era un instrumento de legitimidad para el poder. Controlar los números era controlar la narrativa del orden y la justicia. Ahora, es importante aclarar un punto clave. A menudo, cuando hablamos de conocimiento peligroso en la antigüedad, pensamos en persecuciones, en sabios quemados en la hoguera como herejes. Pero ese no es el caso aquí. La élite egipcia era demasiado inteligente para eso. No persiguieron a los agrimensores. Hicieron algo mucho más eficaz, los regularon, los absorbieron, los convirtieron en una extensión del propio Estado y del poder sacerdotal. Un agrimensor no trabajaba por libre, trabajaba bajo la estricta supervisión de un funcionario del templo o un oficial del faraón. Su conocimiento no se combatía, se monopolizaba. ¿El peligro no era la matemática? ¿El peligro era quien la controlaba? El poder no quería destruir ese saber, quería asegurarse de ser el único que podía usarlo. Y aquí es donde este caso se conecta con nuestra serie, porque este patrón, este monopolio del conocimiento práctico como forma de control social, no es exclusivo de Egipto. Aquí, en las orillas del Nilo, empieza una historia que se repetirá una y otra vez en la antigüedad. Y más allá, la veremos en Babilonia con sus astrónomos sacerdotes, en la Grecia de Platón donde la geometría era la puerta de entrada a la élite filosófica, en Roma con sus ingenieros militares y en la China imperial con sus mandarines matemáticos. Donde hay medición, hay poder, y donde hay poder, siempre habrá un intento feroz de controlar el conocimiento que lo sustenta. Así que la próxima vez que piensen en la matemática como algo neutral, abstracto, recuerden a los agrimensores del Nilo. En su historia nos enseña una lección fundamental. Medir es decidir. Decidir es gobernar.
Y por eso, desde sus orígenes más remotos, la matemática nunca fue del todo inocente. No daba miedo por la complejidad de sus números o sus fórmulas, sino por el inmenso poder que otorgaba a quien sabía cómo usarlos. Esta y más información en el canal de YouTube Antu Colegio. Gracias por acompañarnos.